sabemos, si una función tiene infinitas derivadas, usando el desarrollo de Taylor, podemos usar esta fórmula para poder escribirlo como un polinomio. Entonces, ahora trabajaremos con la función seno. Entonces, vamos a empezar la función seno. Y como sabemos, necesitamos trabajar con sus derivadas. Entonces, la primera derivada de la función seno es coseno. La segunda, la derivada del coseno, es menos seno. La tercera es menos coseno. La cuarta es seno. Cuarta es seno. Entonces, si vemos, se vuelve a repetir, entonces van a volver a repetir los resultados. Entonces, las derivadas solamente difieren en las cuatro, en grupos de cuatro. Ya después se va a repetir este grupo. Entonces, ahora ya tenemos la parte de las derivadas. Nos falta la evaluación. Vamos a evaluarlo en un punto sencillo que va a ser el 0. Entonces, evaluando en x igual a 0, el seno de 0. Recuerden que estamos evaluando siempre en radianes. Seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Menos seno de 0. Como sabemos que el seno de 0 es 0, con el menos se sigue siendo 0. El coseno es menos 1 y después va a ser 0. Y así nos vamos a seguir. 0, 1, 0, menos 1, 0, 1 y así nos vamos. Entonces, sabiendo esto, entonces las derivadas, entonces nuestra función seno la podemos escribir como, aplicando la fórmula nos quedaría 0 entre 0 factorial por x menos 0, es el punto que estamos evaluando, a la 0. Más 1 entre 1 factorial por x menos 1, menos 0, perdón, a la 1. Más 0 entre 2 factorial por x menos 0 al cubo, al cuadrado, perdón. Más 1 entre 3 factorial. Perdón, es un menos, entonces más menos 1 entre 3 factorial por x menos 0 al cubo. Más 0 entre 4 factorial por x menos 0 a la cuarta. Más 1 entre 5 factorial entre x menos 0 a la quinta y así nos seguimos hasta el infinito. Se va a repetir este. Y si vemos, los términos va a ser uno con 0 y el otro no se cancela. El siguiente se cancela. Entonces el que sigue de este sigue vivo y así. Si ven, los que se van a cancelar son las potencias pares y las que sobreviven son las potencias impares. Y entonces, reescribiendo esto, nos va a quedar, y ya reduciendo un poco, nos va a quedar, la primera nos queda x, el siguiente tenemos un menos, nos va a quedar negativo, nos va a quedar x al cubo entre 5 factorial, el que sigue, de 3 factorial, perdón. El que sigue es más x a la quinta sobre 5 factorial. El siguiente término sería menos x a la 7 sobre 7 factorial. Entonces, si dan cuenta, solamente nos quedan las potencias impares y va a estar dividiendo entre el factorial de esa misma potencia. Solamente hay que tener en cuenta que va a estar saliendo primero un más, luego un menos, un más, menos y así sucesivamente. Entonces el siguiente nos quedaría x a la 9 entre 9 factorial. Y así nos podemos ir hasta el infinito. Entonces, esto que tenemos aquí lo podemos escribir como una sumatoria. Entonces, recordemos, la sumatoria nos va a indicar que va a ser a partir de este índice. Vamos en el 0, es el índice que está abajo. Arriba decimos hasta cuál vamos a llegar. Como hay infinitos derivados, vamos a llegar a infinito. Y entonces, k empieza en 0, después se va a 1, luego 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, tenemos x a una potencia. Entonces nos va a quedar x. Aquí tenemos que poner una forma en la que el índice solamente esté variando entre las potencias impares. Y eso lo podemos hacer si escribimos las pares son 2k. Y para tener un impar a partir de una par, pues solamente le tenemos que sumar 1.
Y entonces sabemos que la potencia que aparece arriba también va a aparecer abajo como factorial. Y necesitamos hacer que varíe el signo. Entonces, primero empezamos con más, luego va con menos, más, menos. Entonces, si recordamos, hay un número que tiene la propiedad de que al elevarlo a una potencia, ya sea par o impar, nos va a quedar positivo o negativo. Ese número es el -1. Y entonces, para hacer que varíe de positivo a negativo, lo elevamos a esa potencia. Y entonces, esto es como podemos expresar el seno de x. Entonces, el seno de x se puede expresar como esta sumatoria. Que es un poco más complicada la de la exponencial. La exponencial es una de las más sencillas de escribir. Entonces, tenemos seno. Vamos a pasar a ver cómo se hace la del coseno. Que las derivadas entre el seno y el coseno no varían mucho, pero va a cambiar un poco la fórmula que vamos a tener. Entonces, vamos a trabajar con coseno. Entonces, esta es nuestra función. Entonces, vamos a sacar su derivada, que es menos seno de x. La segunda, que va a ser menos coseno de x. La tercera, la derivada de menos coseno es seno. Y al igual que con el seno, cada 4 derivadas se va a repetir esto. Entonces la cuarta derivada es coseno. Igual, se vuelve a repetir en grupos de 4. Igual, lo vamos a igualar en el mismo lugar, que es el 0. Ya sabemos que coseno de 0 es 1. Seno es negativo. Perdón, es 0. Aquí nos va a quedar menos 1, luego 0, después nos queda 1 y así nos vamos a ir. Entonces, de nuevo, aplicando la fórmula, nos queda que el coseno lo podemos escribir como 1 entre 0 factorial por x menos 0 a la 0 más 0 entre 1 factorial por x menos 0 a la 1 más menos 1 entre 2 factorial por x menos 0 al cuadrado más 0 entre 3 factorial por x menos 0 al cubo más 1 entre 4 factorial por x menos 0 a la cuarta más 0 entre 5 factorial, aquí me falta poner el factorial, x menos 0 a la quinta y así nos podemos continuar. Y entonces, si observamos, aquí pasa lo contrario que con el seno. Aquí las que se van a ir son las potencias impares y las que nos sobreviven a ser las potencias pares. Entonces, desarrollando, el primer término nos queda 1, el siguiente nos queda menos x al cuadrado sobre 2 factorial. El que sigue nos queda más x a la cuarta sobre 4 factorial. El siguiente término igual va a estar variando el signo más menos. Menos x a la 6 sobre 6 factorial. Más x a la 8 sobre 8 factorial. Y así nos podemos estar siguiendo. Bueno, seguiría un menos. Y así nos podemos seguir. Igual, de la misma manera que hicimos con el seno, vamos a escribir esto como una sumatoria. Igual nosotros podemos elegir en qué índice empieza. Vamos a escogerlo en el 0. Vamos igual a infinito porque tenemos infinitas derivadas. Nos queda x a potencia par. Entonces ya dijimos que la impar las teníamos como 2k más 1 porque le sumamos 1 a las pares. Entonces las pares nos queda tal cual solamente 2k. Igual tenemos que dividir por el factorial de la potencia. Y como tenemos que hacer variar el signo, de nuevo va a aparecer aquí menos 1 acá. Y entonces esta es la serie del coseno. Que se parece mucho a la del seno, pero aquí nos quedan las potencias pares. Y ahora vayamos a pasar con otro ejemplo. Entonces, ahora vamos a estar trabajando con
Ya hicimos el de la exponencial. Ahora vamos a trabajar con la exponencial al cuadrado. E de x al cuadrado. Entonces, esta es nuestra función. La siguiente derivada sería 2x e a la x al cuadrado. En la segunda tenemos un producto, nos queda la derivada del primero, que es 1 por el segundo. Entonces nos queda 2e a la x al cuadrado. Más 2x por la derivada de la exponencial, que ya la calculamos que es 2x. Entonces nos queda 4x al cuadrado e a la x al cuadrado. Y gracias a la edición, tenemos que las derivadas de esta función hasta la sexta son estas que tenemos en pantalla. Igual, vamos a igualarlo en x igual a 0, todas las derivadas. Entonces, la primera nos queda ya la 0, que es 1. La siguiente, como está multiplicado por x, nos queda 0. En la siguiente, la que está multiplicada por x o potencia de x hace 0. Entonces, la única que nos sobrevive es un 2. La que sigue, todas están multiplicadas por x, se hace 0. La que sigue, la única que no está multiplicando por x es esta, por lo tanto, que no se va a hacer 0. Nos va a quedar 12. En la que sigue, todas están multiplicando por una potencia de x, se hace 0. En la que sigue, solamente la última de nuevo es la que no está multiplicando por x, que nos queda 120. Entonces, si ven, aquí las derivadas impares se nos va a hacer 0. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Entonces, e a la x al cuadrado es igual. Ya lo voy a hacer en una notación simplificada. Entonces, el primer término nos queda 1. El segundo nos va a quedar, se va a hacer 0. Entonces, ese ya no lo voy a escribir. El tercero va a ser este que está aquí entre 2 factorial por x menos 0 al cuadrado. El siguiente se hace 0. Igual de nuevo no lo voy a escribir. El que sigue de este nos va a quedar 12 entre 4 factorial por x menos 0 a la cuarta. Más el que sigue nos queda 120 entre 6 factorial por x menos 0 a la sexta. Y así nos podemos seguir. Entonces, el primer término nos queda 1. El siguiente se reduce a x al cuadrado. El siguiente nos queda 12 entre 24 x a la cuarta. El siguiente nos queda más 120 entre 6 factorial. 6 factorial 720 por x a la sexta. Y así nos podemos seguir. Entonces, simplificando estos que tenemos aquí, nos queda 1 más x al cuadrado más 1/2 de x a la cuarta más 1/6 de x al cubo. El siguiente término, bueno, yo no calculamos la derivada, pero, perdón, a la sexta. El siguiente término no está calculada la derivada, pero va a quedar 1 entre 24 x a la octava. El siguiente término nos quedaría como más 1 entre 120 por x a la 10. Y así nos seguimos. Entonces, este término que está aquí, igual lo podemos escribir como una sumatoria de k igual a 0, igual hasta infinito porque tiene infinitas derivadas. Y entonces, si vemos, solamente nos quedan las potencias pares. Este es x a la 0, x al cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta, x a la octava, a la doceava. Y así nos podemos seguir, que es como la del coseno. Entonces tenemos x. Sabemos que para escribir pares podemos escribirlo como 2 a la k. Y entonces, este lo podemos ver como si estuviera dividiendo entre 1. Este también. Este lo podemos ver como 2 factorial. 6 es un 3 factorial. 24 es 4 factorial. 120 es 5 factorial. Y entonces resulta que acá abajo nos va a quedar el factorial del índice. Entonces nos queda k factorial. Y entonces tenemos que la exponencial de x al cuadrado la podemos escribir como esta serie. Entonces, si notan la fórmula, esta que tenemos aquí se parece mucho a la de la exponencial normal. Entonces, voy a escribir la de la exponencial normal, que teníamos que era la sumatoria de k igual a 0 a infinito de x a la k
entre k factorial. Y esta era la exponencial. Y entonces observamos que lo que difiere una de la otra es este exponente y este exponente que está aquí. Y resulta que si nos fijamos en esta, entonces lo que nos está diciendo esta fórmula es E de lo que tú pongas aquí va a ser X de lo que tú pongas ahí a la K entre K factorial. Es decir, si seguimos esa fórmula y ponemos X al cuadrado, entonces la fórmula nos dice que es la sumatoria de K igual a 0 a infinito de lo que nosotros pongamos como exponente, que es X al cuadrado, eso elevado a la K sobre K factorial. Que si solamente lo reescribimos utilizando las propiedades de los exponentes, nos queda X a la 2K sobre K factorial, que resulta ser la que tenemos aquí. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que podemos obtener nuevas series a partir de series que ya conocemos. Solamente si evaluamos en el mismo punto, recuerden, esta estaba evaluada en nuestro C era 0, igual aquí, C es 0, y si la función que estamos haciendo la composición, que en este caso es X al cuadrado, también es de la misma clase C infinita que esta. Entonces, por ejemplo, podemos hacer otro ejemplo. Sabemos que la función seno de X nos quedó como la sumatoria de K igual a 0 a infinito. Aquí no sobrevivían las potencias impares, nos quedaba X a la 2K más 1 entre esa misma potencia factorial por menos 1 a la K. Entonces, si nosotros queremos calcular seno de X al cubo, entonces este que está aquí va a ocupar el lugar de la X, que lo vamos a tener que sustituir aquí. Entonces nos va a quedar la sumatoria de K igual a 0. Aquí ya nos ahorramos hacer todas las derivadas. Y se van a dar cuenta, si los hacen los cálculos explícitos, muchos se van a hacer 0. Nos va a quedar menos 1 a la K. Nos va a quedar X al cubo, todo esto elevado a la 2K más 1 sobre 2K más 1 factorial. Que solamente para reescribirlo a una sola potencia, igual usando las propiedades de los exponentes, nos va a quedar menos 1 a la K. El 3 multiplica todo 2K más 1, entonces nos va a quedar X a la 6K más 3, todo entre 2K más 1 factorial. Y esto lo podemos hacer porque estamos evaluando en el mismo punto C igual a 0 y porque esta función que estamos haciendo la composición es de clase C infinita alrededor de este número. Un ejemplo en el que no podemos aplicar esto es, por ejemplo, seno de raíz de X. Y no podemos aplicar este ejemplo porque raíz de X no tiene derivadas alrededor de C igual a 0, en C igual a 0. Porque del lado izquierdo no está definido y del derecho sí. Entonces, para este no podemos aplicar directamente esta fórmula. Tenemos que hacer otro caso.